Señoras y señores, varios consejos para enviar mensajes privados a desconocidos a través de la red o por carta. Se presume que se trata de un particular y tiene algún tipo de interés. Es importante comentarse sobre la persona y si lo que es oportuno visitar su perfil público. Como nota diré que existe el perfil personal y el perfil para fanpage. Este último caso sería un perfil profesional. Me centraré en el primer caso. Existen personas que tienen perfiles inactivos o cuyo uso es limitado, por lo cual si observamos que no actualiza el perfil desde hace tiempo, o bien si no está complementado al menos un 70%, el riesgo de no ser contestado es muy alto. Todo lo que pone el perfil es de analizar, pero es importante su nombre, lugar de residencia, una foto suya y una breve descripción, además de valorar aquel aspecto que consideremos importante para nosotros. Otro elemento a tener en consideración son las formas, cómo se expresa y cómo va vestido. Si la persona dice palabrotas puede ser ofensivo o derivado de una tribu urbana. En cualquier caso hay que asumir que hay un riesgo de que su léxico y comportamiento no sea ejemplar, en el caso de ser agregado o contestado. De igual forma, si tiene una foto inapropiada, su presencia tal vez no sea elegante, en caso de ser invitado a un acto social. Lo clásico es una foto de medio cuerpo, de frente, con traje o vestido para las mujeres. Es aconsejable hablar sobre un tema que haya leído de su perfil o de su interés. Aquí podéis ver una plantilla compuesta por membrete, fecha, nombre de destinatario, saludo, cuerpo de la carta, despedida y firma. Es importante y correcto tratamiento de la persona, normalmente simplemente señor, pero en caso de ser un ministro sería excelentísimo señor. El saludo puede ser cordialmente y ceñirse calificativos como querido, limitado a personas que ya conozca. Y en la despedida también puede firmar la carta con le saluda atentamente. Una vez enviado el mensaje esperemos varios días a ser contestado. En el supuesto de ser negativo delata que no tiene interés, en cuyo caso se debe delimitar volver a enviar más mensajes a esa persona. Cuando sea usted el que recibe el mensaje, lo más educado es contestar, aunque sea para declinar su oferta. Existen excepciones como la publicidad que no se responde. Como puede observar, son consejos básicos que hay que tenerlos en consideración. Saludos y hasta la próxima. Adiós.